Chicas, ¿me escuchan ahora o no? ¿Sí? Sí, profe, ya. Ok, gracias por esperar, chicas. Ok, jóvenes, anteriormente habíamos visto lo que era la capacitancia, el capacitor de series paralelas y series y paralelas. A partir de eso nos quedamos por la diferencia de potencial, pues la diferencia de potencial no cambia mucho a todo lo que vimos anteriormente. Entonces, a partir de lo que es la diferencia de potencial, jóvenes, es esa prueba de las cargas que tienen a través de los campos eléctricos. Y esas cargas de los campos eléctricos van a ser ya sea en líneas o en circuitos que puedan estar trabajando una fuerza resultante. Entonces, a partir de eso, ese cambio se va a efectuar, ya sea el trabajo almacenado o una carga que esté almacenando energía potencial, y eso es denominado como los voltios. Los voltios, jóvenes, siempre van a tener la diferencia de potencial o de extensión, como pueden ver en la imagen, que independientemente en la dirección donde vaya la fuerza, siempre va a tener una carga regeneradora, ya sea positiva o negativa, pero también va a tener unos voltios. ¿Por qué los voltios? Porque esa es la carga puntual de esos dos puntos. Y esos dos puntos va a corresponder a cuánto es el kilometraje o a cuánto es la diferencia de potencial con la que las fuerzas y estas cargas están viajando. Entonces, a partir de la diferencia de potencial, jóvenes, nosotros podemos efectuar el trabajo ya sea en joules y también en coulombios. Entonces, a partir de eso, la diferencia de potencial se mide en los voltios o volts, muy conocidos, que se llama voltajes. Entonces, a partir de eso, jóvenes, hacemos nuestro primer ejercicio. Bien, voy a explicarles esto para después poner un paréntesis y me digan cuáles fueron los ejercicios que no realizaron o que tuvieron bastante dificultad. En este caso estuve con Ashley, que tuvo dificultad en uno, pues espero que me haya entendido la explicación, si no lo vuelvo a explicar. Y las demás, si no le entendieron a un ejercicio, pues este es el momento para decirme, porque ya el momento de exámenes, como decimos, no me acuerdo de nada, padezco de Alzheimer. Entonces, ahorita tienen el don de preguntar los ejercicios que no comprendieron de acuerdo a la tarea anterior. ¿Bien? Ok, continuamos. Vamos a ver si nos da tiempo para ver otro tema. Bien. Casi no veo. Ok. Tenemos el ejemplo número 6, con de acuerdo a las diapositivas, y nos da 3 capacitores, tanto como un capacitor de 2, 7 y 12 picofaraday. Se conectan en una serie, o sea, me está diciendo que se conecta en una serie en una batería de 30 voltios. Calcular llevando una carga de 1.38 por 10 a la menos 12 Faraday. Primero, la capacitancia equivalente de la combinación. Sabemos que la capacitancia para un circuito o un capacitor en serie es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y sucesivamente. La carga depositada en cada capacitor y la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces, lo vamos a realizar ahorita mismo. Presten atención y después les voy a dar chance para que puedan copiar. ¿Bien? Ok. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, jóvenes, es el inciso A. Sabiendo nosotros que el inciso A es que la capacitancia en serie equivalente va a ser igual a 1 sobre C1
más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. A partir de eso, yo ya conozco que mi capacitor 1 me está diciendo que tiene 2 picofaraday. 2 más mi capacitor 2, que me dice que tiene 7 picofaraday. 1 sobre 7 más 1 sobre 2. A partir de eso, saco la suma de la equivalencia total o de la equivalente del circuito en serie y eso me da un total de la suma, jóvenes. Vamos, ¿un total de cuánto? A mí me sale 0.72. 0.726. Sí. Excelente, muy bien. Entonces ya dígame, Ashley. Primero sale como en fracción, pero siempre la respuesta la dejamos en decimal, ¿verdad? Sí, en decimal. Correcto. Bien. Entonces, chicas, ya tenemos el inciso A. Bien. Una vez que tenemos el inciso A, vamos por el inciso B. En este caso, vamos por el inciso B, donde nos dice la carga depositada de cada capacitor. O sea, necesitamos saber cuál es la carga total de los 3 capacitores. Entonces, a partir de eso, nosotros ya conocemos que la carga, o sea, que el capacitor va a ser igual. ¿A qué es el capacitor? Va a ser igual a la carga entre los voltios. Entonces, a partir de eso, nosotros despejamos para poder encontrar la carga que es Q. Entonces, a partir de eso, nosotros decimos que el capacitor va a ser igual a la carga entre los voltios. Como yo deseo conocer, jóvenes, en este caso, la carga total de los 3 capacitores, despejamos para Q. Como los voltios están dividiendo, pasan al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que la carga Q va a ser igual a la capacitancia por los voltios. Sabemos que la capacitancia es igual a 1.38 por 10 a la menos 12 faraday. Entonces, tenemos que la capacitancia es 1.38 por 10 a la menos 12 faraday. Y está multiplicado con los voltios. ¿Y cuántos son los voltios que nos da el ejercicio? Son 30 voltios por 30. La carga Q va a ser igual a 4.14 por 10 a la menos 11 me salió. 4.14 por 10 a la menos 11. Si corremos un punto hacia la izquierda serían 41.4 por 10 a la menos 12. ¿Bien? ¿A todos les dio lo mismo que a Ashley? A mí sí, profe. 4.14 por 10 a la menos 11. Ok. A mí también, profe. Nicole. ¿Vamos bien, Nicole? Creo que a mí igual. María, ¿cómo vamos, María? Bien, profe. Diana, que hoy no le he escuchado nada a Diana. Sí, Miss, aquí voy bien. Listo, ok. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, jóvenes, nos da el siguiente dato. Nos da 4.14 por 10 a la menos 11 coulombios. ¿Bien? Ay, me faltó este. Como nosotros en las cargas, jóvenes,
son elevado a la 12 porque estamos hablando de microfarad. Entonces tenemos que correr un punto que está 4.1, que sería en este caso, lo corremos para que quede una cifra entera que sería 41. 41.4 por 10 a la menos 11 menos 1 colombios. Eso me va a dar igual a que la carga va a ser 41.4 por 10 a la menos 12 colombios. ¿Por qué corro el punto, jóvenes? Porque cuando nosotros hablamos de la diferencia de potencial y hablamos de los capacitores, el valor de los capacitores en notación científica siempre es negativo 12. Entonces siempre tiene que estar expresada la carga a negativo 12. ¿Bien? Ok, a partir de eso, ya que nosotros obtenemos lo que es la carga, chicas, hacemos el inciso C. ¿Cuál es el inciso C? Me está diciendo encontrar la diferencia de potencial en cada capacitor, sea capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Para eso, jóvenes, nosotros el diferencial de potencial sería que los voltios, o sea, la capacitancia, va a ser igual a Q sobre los voltios. Como en esta ocasión quiero encontrar los voltios de cada uno de los capacitores, que en este caso son 3 capacitores, despejamos para encontrar los voltios. Como los voltios están dividiendo, pasan a multiplicar. Queda el capacitor por los voltios van a ser igual a Q. Como deseen encontrar los voltios del primer capacitor, entonces el capacitor, como está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces nos queda que los voltios 1, o sea, el voltio 1 del capacitor 1 va a ser igual a la carga U, a la carga por el capacitor 1. A partir de eso tenemos que los voltios 1 van a ser igual a la carga. ¿Y quién es la carga? 41.4 por 10 a la menos 12 coulombs. Colocamos 41.4 por 10 a la menos 12 coulombs. Bien, a partir de eso nos dice cuál es la capacitancia del capacitor. En esta ocasión, jóvenes, si ustedes se fijan, están en picofaraday, pero nosotros los tenemos que pasar a Faraday. Y sabemos que un picofaraday es igual a 1 por 10 a la menos 12 Faraday. Multiplicamos 2 por 1, 2. Entonces, ¿cómo me queda la capacitancia 1? Me queda 2 por 10 a la menos 12 Faraday. Y obtenemos el voltio 1. ¿A cuánto me da el voltaje 1 del capacitor 1? 41.4 por 10 a la menos 12 colombios entre 2 por 10 a la menos 12 Faraday. 20.7. Excelente. 20.7 voltios. Y se representa con una P. ¿Bien? Ok. Les voy a pedir que copien hasta aquí porque ya no me da el espacio. Terminen de copiarlo para buscar el voltaje 2 y el voltaje 3. Vamos a ver.
Ok, jóvenes, ¿copiaron? ¿Sí? Ok, voy a borrar para terminar de hacerles el ejercicio. ¿Bien? Voy a borrar solo el inciso A y el inciso B para dejar el inciso C del primer voltaje. Vamos a ver. Ok. Lo mismo vamos a hacer, jóvenes, con el voltaje 2 del capacitor 2. Entonces, el voltaje 2 va a ser igual a la carga por la capacitancia o el capacitor 2. A partir de eso, nosotros ya conocemos lo que es la carga, que es 41.4 por 10 a la menos 12 coulombs. Bien, una vez que nosotros tenemos la carga, tenemos que encontrar el capacitor 2, sabiendo que son 7 picofaraday. Entonces aquí le voy a hacer qué fue lo que hice, 7 picofaraday. Y sabemos que un picofaraday es a 1 por 10 a la menos 12 faraday. Se nos cancelan picofaraday con picofaraday para darnos lo que es faraday. 7 por 1, 7 por 10 a la menos 12 faraday. Ya tenemos el capacitor convertido en faraday, lo colocamos en la fórmula. 7 por 10 a la menos 12 faraday. Esto me va a dar un total de cuánto van a ser los voltios para B2. ¿Cuánto les dan los voltios para B2? A mí me salió 5.914 5.878 por 10 a la menos 14. A la menos 24. Vamos a ver, espérenme, que no escuché porque me habló Katie y Ashley a la misma vez. Ok, Katie primero y después Ashley. $41.4 por 10 a la menos 12 entre 7 por 10 a la menos 12 faraday. Me salió, profe, 5.914 por 10 a la menos 24. A la menos 24, pero sale un número muy pequeño. A mí así me salió. También, Ashley. Me salió 5.914, pero no en notación científica. Correcto. Algo están haciendo mal porque a mí también me salía 5.914 voltios. No me sale en notación científica. Entonces vuelvan a insertar, jóvenes, con paréntesis, acuérdense, en paréntesis, 41.4 por 10 al exponente negativo 12. Cerramos paréntesis entre paréntesis 7 por 10 exponencial a la negativo 12. Cerramos paréntesis, igual, tiene que darles un número entero. Profe, Ahora sí, profe. Ahora sí, utilicemos paréntesis. Bien, ok. Entonces nos da, jóvenes, lo que es un total de 5.914 voltios. Bien. Ahora bien, una vez que ya tenemos el voltaje 1, el voltaje 2, necesitamos saber el voltaje 3. Pues hacemos el mismo procedimiento. Como ya les enseñé cómo convertir de picofaraday a faraday, sabemos que nos va a quedar a 12 por 10 a la menos 12 faraday. Entonces, sabemos que la carga de Q es 41.4 por 10 a la menos 12 coulombios entre 12 por 10 a la menos 12 faraday. Esto va a ser igual a
3.45. 3.45. Muy bien. 3.45 voltios. Bien. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿No? María José, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Excelente. Diana, Sí, mi vamos bien. Estoy copiando ahorita. listo. Nicole, Sí, profe, vamos bien. bien. Profe, Diga, Ashley. le quería hacer una pregunta, pero no es prácticamente de la clase, sino que es algo que estuve pensando de, por ejemplo, dos objetos sólidos no pueden crear una masa homogénea, ¿verdad? Dos objetos Sólidos. no pueden hacerse una mezcla homogénea. Ujú. No, no son mezcla homogénea o dependiendo la temperatura. Pueden ser mezclas homogéneas, por ejemplo, si usted mezcla agua con un suco o con un colorante y usted los pone a una temperatura baja. Entonces usted ya sabe que ambas mezclas tuvieron una mezcla homogénea cuando estaban en estado líquido, pero ya en estado sólido ya es a temperatura baja. Entonces sí se podría hacer, pero dependiente del tipo de mezcla homogénea. Porque, por ejemplo, la plastilina es sólido porque no es líquido ni gas, pero con esa, por ejemplo, se puede mezclar como la pintura. Si usted mezcla dos colores, hace otro color. Correcto. Lo mismo sucede. E incluso, no sé si ustedes han visto que cuando, bueno, si ustedes tienen niños en casa, ya sea un primo o sobrino, compran las plasticinas Play-Doh. Bien, esas por lo general, si usted las deja demasiado tiempo abiertas, se endurecen. Pero si usted hierve un poquito de agua a temperatura ambiente, o sea que el agua no quede tan caliente, porque no se va a quemar, sino que, ¿cómo les puedo decir? Tibia. Usted ingresa inmediatamente la plasticina Play-Doh y la está masajeando con el agua, entonces inmediatamente se ablanda. Entonces eso se debe a las concentraciones que tiene la plasticina Play-Doh del aceite con las otras mezclas que ahorita no recuerdo. Entonces eso hace que se diluya la mezcla homogénea. Entonces por eso que se vuelve a convertir en blandita y se puede volver a utilizar. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Entonces, vamos a borrar. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede más claro lo que es el tema de la diferencia de potencial. Y copiamos el ejemplo para resolverlo.
Tiene apagado el micrófono, profe. Qué barbaridad ustedes. Vieran que se me está desconectando el audio de la computadora y no sé si es el programa. ¿O será que tengo que formatearla? Ustedes que están sacando, llevan informática, ayúdenme. Ok, espero que no se me vuelva a desactivar. Ya no quiere la computadora, ya no quiere. Ok, voy a volverles a explicar el ejercicio. Bien, tenemos un capacitor cuyo valor es de 40 microfarad. Se conecta a una diferencia de potencial de 120 voltios. Nos dice que expresemos la carga almacenada en columpios y cuántos electrones. Una vez que nosotros interpretamos el ejercicio y sacamos los datos, sabemos que la capacitancia o el capacitor es de 40 microfarad. Nos está dando las diferencias de potencial, que en esta ocasión son los voltios, de 120. ¿Qué nos pide encontrar? Nos está pidiendo encontrar la carga almacenada en columpios y la cantidad de electrones. A partir de eso, jóvenes, nosotros lo primero que tenemos que hacer es encontrar y transferir la capacitancia a lo que es a Faraday. Sabemos que cuando hablamos de microfarad, sabemos que un microfarad va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 Faraday. Esto va a ser que los 40 Faraday, microfarad, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 Faraday entre 1 microfarad. Esto va a ser igual a 40 por 1, 40 por 10 a la menos 6 Faraday. Se nos cancelan microfarad con microfarad. Una vez que ya tenemos la conversión, vamos a realizar lo que son la carga almacenada en columpios. Dígame, Ashley. Profe, a mí me sale la menos 5, tiene que ser en menos 6, ¿verdad? A menos 6. En este caso, Ashley, yo lo que hago es que solo multiplico 40 por 1 y de ahí lo demás lo copio. Porque si hago 40 por 1 por 10 a la menos 6, entonces ya me reduce 1. Entonces, por eso solo multiplico por el exponente. 40 por 1 y lo demás lo copio, Ashley. Bien, a partir de eso, jóvenes, ya que lo tenemos en lo que es Faraday, deseamos conocer lo que es la carga. Como sabemos que la capacitancia va a ser igual a la carga entre los voltios. Como yo deseo conocer lo que son la carga. A partir de eso, los voltios, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Me queda que la carga va a ser igual al capacitor por los voltios. Esto va a ser igual a la capacitancia, que son 40 por 10 a la menos 6 Faraday por los voltios, que son 120 voltios. Esto me da un total de 4.8 por 10 a la menos 4. A mí me da la menos 3. Sí, da la menos 3. Vuelvan a hacerlo nuevamente. Acuérdense que hay que poner paréntesis. Sí, se me había olvidado el 0. 4.8 por 10 a la menos 3.
Ok, jóvenes, entonces la carga da a 4.8 por 10 a la menos 3 colombios. Bien, ahora que nos está pidiendo encontrar cuántos electrones equivalen. Pues para lo que son los electrones expresados, jóvenes, hay un dato, que los electrones van a ser igual a 6.4 por 10 a la 18 electrones. A partir de eso nosotros podemos hacer lo que es la conversión y encontrar cuántos son los electrones que están en el capacitor y están almacenados en ese circuito. A partir de eso, yo ya sé que mi carga es 4.8 por 10 a la menos 3 colombios. Esto va a ser igual a que los colombios, o sea, un colombio va a ser igual a 6.4 por 10 a la 18 electrones. Esto va a ser igual a, se nos cancelan colombios y nos da un total de, ¿cuántos electrones? ¿A cuánto les dio, jóvenes? 3.072 por 10 a la 16. 3, ¿por qué 3? 4.8 por 10, vamos a ver, permítanme. Paréntesis, 4.8 por 10 al exponente negativo 3, paréntesis, por 6.4 por 10 al exponente positivo 18. Esto me da un total, correcto, Ashley, muy bien, sale a 3.072 a la exponente 16. ¿Sí? Ok. Entonces, 3.072, se lo voy a copiar abajo para que se mire mejor. 3.072 por 10 al exponente 16 electrones. Y esa es la respuesta, jóvenes. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Ok, bien. ¿Puedo borrar? Sí, Miss. Listo. Número 8. Bien, jóvenes, nos da el ejercicio que de acuerdo con la conexión de capacitores mostrados en la figura, debemos calcular, inciso A, la capacitancia equivalente de combinación de cada uno de ellos que están en un circuito paralelo, la diferencia de potencial para cada capacitor, o sea, los voltios,
y la carga total almacenada de los capacitadores. Para eso, jóvenes, vamos a hacer el inciso A que nos está pidiendo la capacitancia equivalente en combinaciones. Como está en un circuito paralelo, sabemos que la capacitancia equivalente va a ser igual a C1 más C2 más C3. Esto va a ser igual que el capacitor 1 es 6, el capacitor 2 es 8 y el capacitor 3 es 12. La capacitancia total equivalente va a ser igual a la suma de los tres capacitores en circuito paralelo. Eso va a ser igual a 26. va a ser un total de 26 microfarad. Bien, ahora nos pide la diferencia de potencial en cada capacitor, o sea, inciso B. Como la diferencia de potencial en cada capacitor, jóvenes, si ustedes pueden ver en la figura, es la conexión de un circuito paralelo, puesto que está conectado a diferentes tipos de fuente. Y esa fuente total es a los 120 voltios. Entonces, en cada capacitor, jóvenes, es el mismo voltaje del capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Entonces, el inciso B es que la diferencia de potencial, se lo puede escribir, la diferencia de potencial para C1, C2 y C3 es el mismo. Y ese mismo va a ser a la fuente de 120 voltios. Bien, ahora vamos a hacer el inciso C. El inciso C, jóvenes, ya nos está pidiendo la carga total almacenada por los capacitadores. Entonces, para ello, jóvenes, nosotros tenemos que buscar lo que es la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Y cuando ya tengamos los tres tipos de carga, sumamos para el total de cargas almacenadas. Para eso, jóvenes, nosotros sabemos que la fórmula para encontrar a Q1 va a ser igual a el capacitor por los voltios. Esto va a ser igual a que si tenemos microfarad en el capacitor y los queremos convertir a Faraday, jóvenes, sabemos que sería 6 microfarad va a ser igual a que un microfarad es igual a 1 por 10 a la menos 6 farad. Esto va a ser igual a 1 por 6 por 1, 6 por 10 a la menos 6 farad. Vamos a sacar del capacitor 2, que son 8 microfarad, para hacerlo de un solo. Sabemos que convertimos a farad y que un microfarad equivale a 1 por 10 a la menos 6 farad. Esto va a ser igual a 8 por 10 a la menos 6 farad. Y la carga Q3 o C3, que son 12 microfarad. Esto va a ser igual a que un microfarad va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 farad. 12 por 1
12 por 10 a la menos 6 Faraday. Bien, una vez que ya convertimos nosotros la capacitancia a microfaraday, solo lo sustituimos en la fórmula, que la capacitancia 1 por el voltio 1 va a ser igual a 6 por 10 a la menos 6 Faraday por el voltaje. ¿Quién es el voltaje? 120. 120 voltios. Esto va a darme un total de 7.2 por 10 a la menos 4. 7.2. ¿A todos les dio igual? Así me da también. 7.2 por 10 a la 10 menos 4. a la menos 4. Coulombs. Ok, jóvenes. Esto es lo que les quiero explicar. Cuando nosotros tenemos notación científica, entonces siempre, jóvenes, el valor de la carga no va a cambiar, que tiene que ser 10 a la menos 6 Faraday. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Únicamente solo van a multiplicar 6 por 120 y lo demás se copia. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos por 10 a la menos 6, nos omite valores decimales. Entonces, multipliquemos 6 por 120 y lo demás lo copiamos. Ahora me da 700. 720. 720, muy bien, 720 por 10 al exponente negativo 6 Faraday. Perdón, colombios. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con la carga Q2, que va a ser la capacitancia 2 por la multiplicación de los voltios. Esto va a ser igual al capacitancia 2, que son 8 por 10 a la menos 6 Faraday. Por los 120. Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento para que no nos cambie el exponencial. 8 por 120 va a ser igual a 960. 960 por 10 a la menos 6 coulombios. Y el último, que va a ser la carga Q3 por el capacitor 3 por los voltios. Esto va a ser igual que el capacitor 3 son 12 por 10 a la menos 6 Faraday por la multiplicación de los voltios. 12 por 120, jóvenes. 1440. 1440 por 10 a la menos 6 coulombios. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo lo que es el inciso C? La carga total almacenada. ¿Y cuál va a ser la carga total almacenada? Pues la carga total va a ser igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Esto me va a dar un total de, vamos, va a ser 720 más lo que son 960 más 1440. ¿Eso a cuánto le da? 3120. 3120. 120 por 10 a la menos 6 coulombios. Y esa es la respuesta, jóvenes. Está fácil, ¿verdad que sí? Profe, a mí no me sale así.
¿Cómo lo hizo, Katie? Es que solo sube los números. Por ejemplo, solo va a sumar 720 más 960 más 1440. Y acuérdense que lo demás solo lo copiamos. ¿Ahora sí le salió, Katie? Sí, ya, profe. Listo. Bien. Ok, jóvenes, entonces vamos a entrar a un nuevo tema. Pues tenemos por lo menos una hora para la introducción de 2 temas. Entonces espero que les haya quedado claro con respecto a Ay, ¿por qué lo borró? Ahí está. Bien. Ahí está, ahí está. Espere, pues. Ok, entonces para que revisen cuáles fueron los ejercicios que no entendieron con respecto a la tarea. Eso sí, no los voy a hacer todos. Así que, ¿cuál de los 4 que puse? Los 4, profe. Bien, vamos. ¿Quién fue el primero, profe? Que me costó un poco. El primero, ok. El primero está fácil usted. Bien. Vamos a ver. Katie me está diciendo que el primero. ¿Quién más? El 4, profe. Yo lo había entendido, pero mejor que lo vuelvo a explicar. Ok, el 4. Sí, sí, que la miro como le digo, no le digo, le digo, no le digo. Vamos, sí, sí. El 4 también, profe. El 4. Bien, van 2 por el 4. Ajá, vamos a ver Nicole, María José, Diana. Yo también, profe. ¿Cuál? Yo el 4. 4, 4. Ok, vamos a explicar el ejercicio 1 y el ejercicio 4. Ok, vamos a ver. Vamos a abrir pantalla. ¿Quién será que tiene alto el...? Ah. Ok, jóvenes. El ejercicio número 1 de tarea nos está diciendo, de acuerdo a la regla de los capacitores mostrados en la figura, determinar, inciso A, la capacitancia equivalente. Inciso B, el voltaje existente en cada capacitor. Inciso C, capacitancia total equivalente del circuito. ¿Alguien tiene conectado el micrófono? Para que no se les escuche lo que hablan con sus papás, hermanos, no sé. Bien. Voy a hacer el dibujito, porque me pusieron a dibujar, no quería dibujar. Vamos a ver si me sale igual ese dibujito, porque está bien complicado. Negativo, positivo.
Ok, jóvenes, ahí está el dibujo. Bien, no me quedó bonito, pero ahí va. Ok, la capacitancia, jóvenes, nosotros siempre sabemos que la capacitancia son dos. Está en serie y en paralelo. Pues si ustedes se fijan, el conector o la figura me está dando dos tipos de capacitancia equivalente, donde tenemos circuito paralelo y donde tenemos circuitos en serie. Entonces vamos a sacar la capacitancia equivalente de ambos, tanto paralelo como en serie. Entonces la capacitancia equivalente en serie sabemos que es 1 S1 más 1 S3. Esto va a ser igual a 1 entre 2 más 1 entre 5. Esto me va a dar igual que al circuito de serie paralela, el circuito en serie va a ser igual ¿a cuánto me da? 0.95. 95. 0.95. Muy bien. Este es el circuito en serie. Ahora, en paralelo, si ustedes se fijan, está el capacitor 1 y el capacitor 2. La capacitancia equivalente va a ser igual a lo que es C1 más C2. Esto va a ser igual a 2 más 4, va a ser igual a 6. Esto es el circuito paralelo. Bien, una vez que ya tenemos el inciso A, vamos a hacer el inciso B. El inciso B, jóvenes, me está pidiendo el voltaje existente en cada capacitor. Si ustedes se fijan, me da un total de 60 voltios. Pero tenemos dos fuentes diferentes, tanto como el paralelo y circuito. Entonces, cada capacitor, jóvenes, equivale a 60 voltios. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Que la serie, el circuito en serie y paralelo, ambos jóvenes, ambos tienen 60 voltios. ¿Por qué? Porque es la fuente de voltaje que prácticamente esta fuente de voltaje de los 60 voltios, si ustedes se fijan, negativo, positivo, recorre al capacitor 3, recorre, vuelve a dar a la fuente de voltios, recorre nuevamente y vuelve a dar a la capacitancia 2. Entonces, el recorrido del circuito corresponde a los 60 voltios. Entonces, cada capacitor le toca 60 voltios. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok. Una vez, jóvenes, que nosotros ya tenemos el capacitor y el inciso B, seguimos con el inciso C. ¿Qué nos está pidiendo el inciso C? La capacitancia total equivalente del circuito. Y como sabemos, la capacitancia total del circuito es de acuerdo a la serie y al paralelo. Entonces, la capacitancia total va a ser igual a la suma de la capacitancia en serie paralela y en serie y serie paralela. Aquí le vamos a poner P para que no nos confundamos. Esto va a ser igual a 0.95 más 6. Esto me da un total de la capacitancia total de 6 más 0.95. 6.95. 6.95. Y esa es la capacitancia total del circuito. Y es todo lo que tenían que hacer en el primer ejercicio. ¿Bien? Y ahora vamos con el 4. El 4, mire, ayer
La verdad, todos estos días he estado súper cargada, estresada de trabajo. Entonces no le contesté a Ashley el sábado porque no, pero ya es tarde, yo estaba con otras cosas. Entonces, no, lo voy a responder mañana y mañana mejor le explico mejor porque estaba con, no se imaginan, estaba en un estrés total que no, para poderle explicar mejor me relajo y le escribo mañana y le explico. Ok. ¿Copiaron, jóvenes? Sí, señora Listo. maestra. Bueno, como que señora, usted ya me está faltando el respeto con señora. Señorita tiene que decirme. De acuerdo con la conexión de los tres capacitores, mostrados en la figura, coma, determine. 2 puntos. Inciso A. Capacitancia equivalente de la combinación. Capacitancia equivalente de la combinación. Inciso B. Carga almacenada en cada capacitor. Inciso C. La diferencia de potencial en cada capacitor. Vamos a hacer el dibujo para la representación de lo que nos toca plantearnos ahorita. Ok. Tenemos B1, B2 y tenemos B3. Tenemos una fuente de poder de 90 voltios. Ok, vamos a ver. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Tenemos negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ok. Y recorre el positivo para dar negativo a la fuente de poder. Tenemos 90 voltios. Ok. Bien, jóvenes. Para esta ocasión, si ustedes se fijan, nos está pidiendo la capacitancia equivalente de la combinación. En este caso, si ustedes se fijan, están en una serie o en un circuito en serie. Entonces tenemos el inciso A que corresponde a 1 capacitancia equivalente. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros ya sabemos que en este caso no tenemos capacitores, sino que tenemos voltios que están formados en forma equivalente. Ahora bien, si el voltaje, jóvenes, corresponde a 90 de toda la fuente, 90 entre los 3 voltios, ¿a cuánto corresponde cada uno? 30. A 30 voltios. Entonces quedaría 1 sobre B1 más 1 sobre B2 más 1 sobre B3. Como yo ya sé que mi fuente de poder es 90 y que comparte esa energía con los 3 voltajes en serie, cada uno me representa 30 voltios. 1 sobre 30 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Esto me va a dar un total de ¿cuánto? ¿De cuánto me dan el voltaje? Perdón, la capacitancia equivalente de los voltajes.
0.1. 0.1 de la capacitancia equivalente. Muy bien. Ahora bien, me está diciendo inciso B. El inciso B es la carga almacenada en cada capacitor. Para esos jóvenes, nosotros no tenemos ni la tenemos la capacitancia, pero no tenemos la carga almacenada de cada capacitor. Entonces sabemos que para Q1 va a ser igual a la capacitancia por el voltaje 1. Creo que así era la fórmula despejada, sí. Ok. Para la carga 2 va a ser igual a la capacitancia por el voltaje 2. Y para la carga Q3 va a ser igual a la capacitancia por voltios por el tercer voltio. Esto va a ser igual a la capacitancia. ¿Y cuánto es la capacitancia? 0.1. 0.1 por los 30 voltios del primer capacitor por 30. Esto me da un total de 3. ¿de cuánto, Ashley? 3. 3. Ok, me da una carga de 3 coulombs. Bien. Tenemos la siguiente que nos va a dar lo mismo. Si ustedes se fijan, 0.1 de la capacitancia. El voltaje me corresponde a 30. Me va a dar 3 coulombios. Sucesivamente con la carga Q3. Me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos están transfiriendo la misma energía de voltajes. Bien, ahí. Aquí se me olvidó. Vamos a ver aquí. Excelente. Ahora bien, me dice la diferencia de potencial de cada capacitor. En este caso, jóvenes, nosotros sabemos para el inciso C que el voltaje, o sea, la capacitancia va a ser igual a Q sobre voltaje. En esta ocasión, jóvenes, como nosotros ya sabemos que necesitamos encontrar los voltajes, despejamos. Como el voltaje, jóvenes, se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda la capacitancia por el voltaje va a ser igual a Q. Como queremos encontrar el voltaje de cada uno de los circuitos, la capacitancia, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda que la capacitancia va a ser igual al capacitor. Esto va a ser igual, jóvenes, a que el voltio 1 va a ser igual a la carga. ¿Y quién es la carga de Q1? 3 coulombios. 3C entre la capacitancia. ¿Y quién es la capacitancia? 0.1. Prácticamente viene a dar lo mismo. Y eso va a ser igual a Vale. 3 entre 0.1. A mí me dio 30. Vamos a ver a 3 entre 0.1, 30. ¿A los demás les dio 30? Sí, pues, ahí me dio 30, 30 voltios. señora profesora. Señora profesora, ya va a ver, ya la vamos a sacar de la clase a Diana. 3 coulombios entre 0.1 me da lo mismo en representación de los voltios. Y para B3, si ustedes se fijan, es igual. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio, jóvenes? Que los voltios para el inciso C corresponde a los que son 90 voltios. ¿Por qué los 90 voltios? Porque se divide en los 3 capacitores de voltios que se convierten en un circuito paralelo.
entonces 30. Entonces, si sumamos 30 más 30 más 30, son 90. Entonces, eso corresponde a que el inciso C, la diferencia de potencial en cada capacitor es de 90 voltios divididos, que en cada voltio o en cada circuito de serie corresponde a 30 voltios. ¿Bien? Y ese era el ejercicio. ¿Preguntas? Ok, bien. ¿Lo copiaron? Ya les había borrado. No, profe, espéreme. Ok, jóvenes. Bien, vamos a entrar a un nuevo tema, hasta donde nos abarque el tiempo. Así que vamos a ver hoy con respecto a lo que es la corriente eléctrica y cómo es el recorrido de la corriente eléctrica, y vamos a ver 3 ejemplos. Creo que es el único tema que vamos a ver el día de hoy con respecto a los minutos que nos hacen falta ya. Sí. Ok, nos consumió el tiempo ese tema. Bien. Bien, jóvenes, cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica, siempre es esa misma carga que se va a desplazar a signos negativos o signos positivos. Y como lo habíamos visto anteriormente con la ley de Coulomb. Entonces, cuando siempre se desplazan las cargas del mismo signo, se dice que existe una corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos el área donde se está dando un circuito, que esa área muestra prácticamente el desplazamiento que tienen los signos positivos dentro de ese circuito paralelo. Y a partir de eso es una sección transversal que va a tener cada uno de los alambres en forma correspondiente. La I, ¿qué significa? La I, jóvenes, por lo general es la intensidad con la cual está viajando esa corriente eléctrica. Y a partir de eso se crea el área transversal de donde está pasando una corriente eléctrica, que puede ser por signos positivos o signos negativos. Siempre acordando de la ley de Coulomb, que cuando dos cargas son positivas, ¿qué sucede cuando dos cargas son positivas? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando dos cargas son positivas? Se repelen. Se repelen. Muy bien. Y cuando son positivas y negativas, Se atraen. se atraen. Muy bien. Entonces, a partir de eso, la corriente a través de un área define cuantitativamente la carga neta que puede estar pasando en ese flujo de corriente eléctrica, y esa va a ser la unidad de tiempo. Entonces, la fórmula, jóvenes, de la corriente eléctrica es lo siguiente: que si la fuerza neta, que va a estar desplazada con un delta Q, fluye a través de cierta intervalo a un delta tiempo, y la corriente eléctrica va a ser a través del área transversal. La I, jóvenes, ¿qué significa la I? Pues ya la había mencionado anteriormente, significa la intensidad de la corriente eléctrica. La delta Q
la cantidad de carga presente en ese circuito y T es el intervalo de tiempo. El Sistema Internacional de Unidades de la Corriente Eléctrica es en amperios. El amperio, jóvenes, se utiliza o es usado para expresar la intensidad del flujo de corriente eléctrica. O sea que esta vez vamos a cambiar ya lo que es el coulombio sobre segundo, ahora van a ser amperios. Entonces, un amperio va a ser igual a 1 coulombio por la carga eléctrica entre el tiempo, que son 1 segundo. Eso va a ser igual a 1 coulombio sobre segundos. ¿Qué sucede con los amperios? Pues los amperios, jóvenes, son amperes, son corrientes equivalentes a 1 coulombio de cargas que va a pasar a través de una sección transversal. Y ese tiempo va a ser un tiempo en segundos. Cuando nosotros hablamos de la corriente eléctrica, siempre se va a desplazar en dos situaciones, ya sea pico Faraday pico amperímetro o puede ser microamperímetro. Entonces, a partir de esas pequeñas corrientes que están pasando en un flujo eléctrico son los siguientes. La corriente más pequeña se expresa adecuadamente en miliamperios, que viene siendo microamperios, que va a ser igual a 10 a la menos 3 amperios. Y cuando tenemos microamperímetros, viene siendo que un amperímetro va a ser igual a 10 a la menos 6 amperios. ¿Qué sucede con el desplazamiento de flujos en las pequeñas cantidades de carga eléctrica? Pues el desplazamiento de electrones siempre va a viajar a través de las corrientes eléctricas. Y eso siempre va a ser a partir de los signos opuestos de electrones, como lo que es un signo negativo y un signo positivo. Como anteriormente habíamos dicho, cuando son signos diferentes, atraen la cantidad de electrones, o sea, se atraen mutuamente entre ellos y esa va a ser la propiedad facilitadora que va a ayudar a permitirle a ese flujo un desplazamiento de corriente eléctrica de electrones. A partir de eso, ayuda también, jóvenes, a lo que es el desplazamiento de los gases, a tener electrocitos, pero también electrolitos. Y esos electrolitos son a la dependencia de la corriente o la dependencia de los flujos de corriente eléctrica que están pasando en ese momento a partir de lo que son signos negativos a quedar con signos positivos. Y eso hace que el movimiento de este flujo, jóvenes, sea signos positivos, o sea que una regeneración de cargas positivas negativas que va a traer el flujo de electrones o carga de electrones parcialmente productores y parcialmente portadores de un flujo de energía que se atraen mutuamente entre ellos. Entonces esa corriente va a generar mucha corriente y mucha carga eléctrica. Ahora bien, antes de empezar con el siguiente tema, creo que bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer 3 ejemplos. Ok, ejemplo número 1 con respecto a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, la corriente en una lámpara incandescente la cantidad de cargas que pasa por el filamento de cierta lámpara. Pueden ir copiando el ejemplo, jóvenes.
Ok, jóvenes, nos dice una corriente de una lámpara incandescente. La cantidad de cargas pasa por el filamento de cierta lámpara incandescente de 2 segundos. O sea, nos está dando el tiempo de 2 segundos y es de 1.67 coulombs. Lo primero que tenemos que sacar, jóvenes, son los datos. Si ustedes se fijan, nos está dando el intervalo del tiempo, que son 2 segundos. Este es 0, no se vayan a confundir, 0. Y nos está dando la carga Q, o sea, en coulombios, que es de 1.67 coulombs. Nos está pidiendo encontrar la intensidad de la corriente eléctrica y la cantidad de electrones que está pasando en ese flujo de corriente eléctrica. A partir de eso, jóvenes, nosotros ya conocemos la ecuación para el inciso A, que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual al intervalo de la carga en coulombios entre el intervalo del tiempo. Esto va a ser igual a que la intensidad de la corriente eléctrica va a pasar por ese filamento de una lámpara incandescente. Entonces tenemos 1.67 coulombios entre el intervalo del tiempo, que son 2.0 segundos. Esto me va a dar un total que la corriente o la intensidad de la corriente del filamento eléctrica va a ser igual a 1.67 entre 2. 0.835. 0.835, y como sabemos que las unidades de la intensidad corriente de colombios y segundos son amperios, se representa con una A mayúscula. Bien, inciso B, nos está pidiendo el inciso B el número de electrones que pasa por el filamento en segundos. Ahora bien, una vez que nosotros ya conocemos las cargas o la intensidad de corriente eléctrica total, que son 0.835 coulombios, entonces la carga de electrones va a ser igual a 1.60 por 10 a la 19 coulombios para poderlos convertir en lo que es electrones. Para eso tenemos que 0.835 los vamos a pasar a coulombios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar 1 y me va a dar a 8.35 para dejarlo en por 10 a la menos 1 coulombios sobre segundos. Como yo deseo saber, jóvenes, cuáles los electrones de ese flujo eléctrico y de la lámpara, sabemos que 1.60 por 10 a la menos 19 coulombios me va a generar un electrón. Esto va a ser igual, se nos cancelan coulombios con coulombios para obtener lo que son los electrones. En esta ocasión, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. 8.35 entre 1.60, ¿a cuánto les da? 8.35 entre 1.60 Da 5.21. 5.21, muy bien, por 10 y vamos a restar los exponenciales. En este caso, jóvenes, es en notación científica cómo se restan los exponenciales. Entonces, tenemos que, aquí tenemos negativo 1, entonces se va a hacer negativo 1
menos el negativo 19. Esto me va a dar igual a 5.21 por 10 a la menos, por 10 a la 18 positivo electrones. ¿Bien? Si ustedes ponen en la calculadora negativo 1 menos paréntesis negativo 19, les va a dar positivo 18. A mí me sale un solo 5.21 por 10 a la menos 20. Lo está haciendo de un solo. Por eso le estoy dando por pasos. 8.35 entre 1.60. Copiamos lo mismo y restamos los exponenciales. Negativo 1 menos la resta por el negativo 19 y eso le da 18. ¿Bien? Ok, jóvenes. ¿Copiaron? No parece, Miss. ¿Estás conmigo? ¿Ah? Ok. Ya, profe. Ok, ejercicio número 2. Una carga de 6 microcolombios y la está dejando. Ok, jóvenes, vamos a hacer el siguiente. Bien, nos está dando, jóvenes, la interpretación, o sea, los datos. Lo primero que nosotros vamos a ir sacando son los datos para poder realizar el ejercicio. Me está dando una carga de 6 microcolombios, o sea, me está dando Q, que son 6 microcolombios, pasa a través de una área de sección transversal de un alambre de 2 segundos. ¿Qué me está dando? Me está dando el intervalo del tiempo que corresponde a 2 segundos. ¿Cuál es la corriente del alambre? O sea, la intensidad de la corriente eléctrica y qué es la que nosotros deseamos averiguar en estos momentos. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual al intervalo de Q entre el intervalo de T, o sea, el intervalo de tiempo. Esto va a ser igual a la carga, que son 6 microcolombios, entre el intervalo del tiempo. Y el intervalo del tiempo son 2 segundos. 2 segundos. Esto va a ser igual, 6 entre 2 es igual a 3 microcolombios Profe, sobre segundos. Permítame, Ashley. Y esto me va a ser igual a lo que son
3 microamperios. Dígame, Ashley. Entonces este no había que convertirlo, los microcolumns a columns. Si usted desea convertirlo, los puede convertir, pero en este caso se lo puede dejar también como microamperios. Entonces, son las mismas unidades. O sea, 3 microcoulombios sobre segundo me va a dar igual a 3 microamperios. En este caso, si no hubiera sido microamperios, hubiera sido coulombios, siempre me hubiera dado la cantidad de amperios. Entonces, es válida la respuesta. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Último ejercicio. Diana, ¿ya había copiado, Diana? Se nos salió, Diana. Ok, vamos a borrar. Bien. Ok, este lo van a hacer ustedes solas. Bien. La compresora de un acondicionador, la comprensora de un acondicionador de aire toma 90 amperios al arrancar Ok, si ustedes leen bien el ejercicio, jóvenes, y se dan cuenta qué es lo que les está pidiendo, les está dando la intensidad de la corriente eléctrica y les está dando el tiempo. Necesita saber cuál es el intervalo de la carga. Entonces, tienen que despejar la ecuación para encontrar la carga en coulombios. Bien, trabajen para ver a cómo les sale.
Ya, profe. ¿A cuánto le dio Ashley? 45. 45 colombios. Muy bien. Ok, vamos a hacer el ejercicio, jóvenes, para enseñarles el tema que nos hace falta y creo que si se puede lograr, pues creo que vamos a ver el tema todavía en biología, ya que no tenemos en biología para terminar los temas de física. Ya no vamos a tener biología, Miss. No, Diana, ya terminamos temas, pero tienen una actividad que hacer el día de hoy. Ah, bueno. Bien. Ok, jóvenes. La comprensora de un acondicionador de aire toma 90 amperios al arrancar. Si tiene un tiempo de arranque que es de alrededor 0.50 segundos, ¿cuántas cargas pasa por el área de sección transversal del circuito en ese tiempo? Bien, si nosotros sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual a la diferencia de Q entre el intervalo de tiempo de T. Si ustedes se fijan, nos da lo que es la intensidad de la corriente eléctrica y nos está dando el tiempo. ¿Qué necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar a la carga del área transversal del circuito. Para esto nosotros despejamos. Si ustedes se fijan, el intervalo de T está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde nos queda que el intervalo de Q va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo. Esto va a ser igual que la intensidad de la corriente eléctrica son 90 amperios y tenemos lo que es la multiplicación por el tiempo, que son 0.50 segundos. Como sabemos que las unidades de amperio corresponde a coulombios sobre segundo. Entonces, 90 coulombios sobre segundos por la multiplicación de 0.50 segundos. Para cancelar unidades. Bien, se nos cancelan los segundos con segundos para que nos dé coulombios. 90 por 5 es un total de jóvenes, 90 por 5 es un total de 45 coulombios. Y ese es el ejercicio. Bien. ¿Preguntas con respecto al ejercicio? Ok, jóvenes, ¿copiaron? Sí, Miss. Excelente. Ok, como ya podemos ver lo que es la corriente eléctrica, vamos a entrar a ver lo que es la resistencia de una corriente eléctrica. Pues cuando choca ya lo que es la resistencia eléctrica, los electrones siempre van a ir acelerando después de chocar, ya sea la velocidad de los iones o la velocidad para hacer uniformemente. Entonces, cada sustancia tiene su resistencia específica y la cantidad de resistencia, cómo expresar lo siguiente. Donde R, jóvenes, va a significar resistencia y su signo es en ohmios. Tenemos P, que P es la resistencia específica en ohmios por metro. Tenemos lo que es E, que significa la longitud en metros, y el área de perfil, que va a ser en metros al cuadrado. Cuando nosotros hablamos de un alambre, entonces la representación gráfica de la resistencia va a ser igual a la resistencia específica entre la longitud, por la longitud entre el área. Si el alambre, jóvenes, es largo y la resistencia del diámetro también, entonces más grande va a ser la resistencia. Y entre más pequeña sea la resistencia,
siempre va a haber una sustancia igual o un flujo de energía igual. Para eso nosotros hablamos lo que es la resistencia de eléctrica, que es muy conocida, la ley de Ohm. Ohm, por lo general, él aplicaba que el voltaje siempre se debería a partir de la intensidad de potencial, y esos son los conductores metálicos que se van a encontrar en una corriente eléctrica. Y eso va a ser igual al voltaje aplicado o lo que es el diferencial de voltios. A partir de lo que él decía, era la condición eléctrica sobre la longitud transversal de un alambre por el área entre lo que es el voltaje y la intensidad de corriente eléctrica. La resistencia, jóvenes, se define como la razón del voltaje entre los extremos de los conductores de la corriente eléctrica del mismo para transportar cómo se expresa. Entonces, la fórmula de la resistencia eléctrica a partir de la ley de Ohm va a ser igual a los voltios entre la intensidad de la corriente eléctrica. Y eso es que si en el Sistema Internacional de Unidades, la resistencia va a estar convertida en voltios por amperaje, llamados ohmio. Por lo tanto, la diferencia de potencial del voltaje 1 entre los extremos de un conductor puede producir la corriente de 1 amperio y la resistencia del conductor, que es de 1 ohmios. Entonces, la relación de la resistencia es que 1 ohmios de la resistencia va a ser igual a un voltaje entre un amperímetro. Y esto va a ser igual a las unidades de ohmio. Bien. Vamos a hacer dos ejemplos porque esto es facilísimo, facilísimo, facilísimo este tema. Entonces, con dos ejemplos creo que vamos bien. Ok, primer ejemplo. Ok, jóvenes, nos da el ejemplo con respecto a la resistencia y la ley de Ohm. Si un aparato eléctrico está conectado a una fuente de 120 voltios, transporta una corriente eléctrica de 6 amperios. ¿Cuál es la resistencia? Una vez que nosotros conocemos que la resistencia va a ser igual a la diferencia de voltios entre la corriente, entre la intensidad de la corriente eléctrica. Esto va a ser igual a los 120 voltios entre 6 de amperios. Esto me da un total de 120 entre 6, 20 ohmios. Entonces, ¿qué nos da el ejercicio? Que la resistencia es de 20 voltios por amperio, o sea, 20 ohmios, que viene siendo que la resistencia de un ohmio va a ser igual a 1 sobre los voltios sobre amperio. Entonces, ¿cuál es la resistencia de esta fuente? Es de 120 ohmios. ¿Preguntas con el ejercicio? No, profe. Excelente. Ok, chicas, entonces nos vemos en la clase de biología. O sea, prácticamente ya se desconectan y nos vemos en biología.
Así que las quiero puntuales en biología. ¿Ok? Pueden desconectarse, chicas.